Acababa de terminar de planchar mi viejo delantal de catering, el de las iniciales bordadas en la esquina, desteñido pero aún allí. La cocina olía a aceite de limón y almidón caliente. Puse el temporizador para que los panecillos subieran en el horno y me miré en el espejo del pasillo. Cabello impecable, manos firmes. A mis casi 80 años, todavía sabía preparar un banquete. Pero nunca pensé que prepararía uno para mi propio cumpleaños. Había algo extraño en que ninguno de mis hijos hubiera llamado esa semana, ni siquiera para saludarme. Aún así, lo atribuí a la ocupación, hasta que llegó la florista, disculpándose por llegar temprano. «Entrega para la fiesta sorpresa del sábado», dijo con una sonrisa. «Una fiesta sorpresa. Para mí, a la que no me habían invitado. Esto es solo el comienzo de cómo recuperé mi lugar en la historia. Dime desde dónde me ves. Resulta que yo no era quien esperaban que apareciera, al menos no vivo y con delantal. No dormí mucho la noche después de que se fuera la florista. No dejaba de recordar sus palabras, alegres, casuales, inocentes. Es para la fiesta sorpresa del sábado. Debes estar emocionada». Recuerdo haber asentido, incluso haber sonreído, mientras firmaba con la dirección equivocada. Pero dentro, algo cayó, suave, como una cortina, aislándome de la prehabitación. Horneé esa noche, moviendo las manos sin pensar. Panes de limón, de esos que mi esposo me pedía en los días malos. Mi cocina olía a recuerdos y a algo más que no podía identificar. No lloré. No entonces. Simplemente seguí trabajando la masa, porque eso es lo que siempre he hecho. Llegar con comida caliente, sonrisas tiernas y silencio. No planeaban un funeral. Eso al menos me habría incluido. Planeaban una celebración en torno a la versión de mí que creían que ya se había ido, a medio terminar, desvaneciéndose, fácil de amar solo en fotos. Eso era lo que ardía, no la mentira, la creencia de que no me daría cuenta. A la mañana siguiente, planché mi viejo delantal de catering. Hacía años que no lo tocaba, desde que me temblaban las manos en las mañanas frías. Pero ya no me temblaban. Había algo tranquilizador en el propósito. Incluso pulí la etiqueta con el nombre. Cocina de Lorraine. Como si fuera a atender a desconocidos. Es curioso lo rápido que la mente pasa del dolor a la planificación. A la hora del almuerzo, estaba llamando a Mildred, mi vieja amiga de la iglesia que ahora dirigía un negocio de catering con su hijo. Contestó al segundo timbre. «¿Todavía tienes ese delantal negro, Lo?» «Drenia», pregunté. Ni siquiera lo dudó. «Siempre te quedaba mejor a ti que a mí». Mientras esperaba que me enviara la dirección por mensaje, entré al garaje. No había entrado desde que Daniel falleció. El olor a aceite de motor y cartón mojado por la lluvia persistía, como si acabara de salir. Encontré la caja de cedro donde guardaba las cartas, nuestros viejos libros de contabilidad y ese sobre con la inscripción «Solo para ella». No lo abrí. Todavía no. Ya sabía lo que contenía. Daniel era un hombre tranquilo, pero meditado. Cuando los niños empezaron a preguntar sobre el testamento, me miró con esa misma mirada durante el desayuno. La misma que usó cuando arregló el techo él mismo solo, para demostrar que aún podía. «Dan por sentado que eres débil», dijo una vez. «Tú decides quién te recuerda, Lorraine, no ellos». Conseguir el trabajo de catering fue fácil. Mildred conocía mis manos. Sabía que podía preparar 6 bandejas de sándwiches de pepino en 1 hora sin quejarme ni una sola vez. No hizo preguntas, solo sonrió con esa cómplice. Su hijo, Kyle, me dio una redecilla y me dijo: «Eres la más rápida aquí, abuela. Vamos». El evento fue en el Briarstone Country Club. Había organizado allí la despedida de soltera de mi hija hacía años,
cuando mi opinión aún era importante, y no era solo yo la que necesitaba que me llevaran a algún sitio. Al entrar en la cocina, me fundí con un mar de delantales negros y platos blancos. Nadie me vio, ni siquiera cuando rocé a mi nieta. Emma, Dios bendiga a esa chica. Estaba hablando por teléfono en el pasillo, mordiéndose el labio. La oí decir: va a odiar no estar aquí. Y luego hizo una pausa. Number. No creo que haya olvidado nada. Simplemente no la ves. Eso me dejó paralizado. La primera voz en toda la casa que no daba por sentado que me había ido. Mantuve la cabeza baja durante la preparación. Enrollé los cubiertos, preparé huevos rellenos y serví sándwiches. Cada plato era como contener la respiración. Observé desde las esquinas. Mis hijos llegaron tarde. Primero Diane, luego John, luego Melanie y su nuevo esposo, el que me llamaba señora, como si fuera una desconocida en la tienda. Sonrieron a los invitados. Contaron historias sobre mí. Me llamaron tan lista como siempre, mientras bebíamos champán y planeábamos a qué organización benéfica donar mis cosas. Limpié los calientaplatos de cristal y sentí un picor en los dedos con cada palabra. Mi propia hija bromeó sobre limpiar el ático mientras aún esté aquí para dirigirlo. Hay un cierto dolor que no te hace llorar. Se calcifica. Se asienta tras las costillas como una piedra. Eso era lo que llevaba mientras le servía limonada a una mujer que dijo que solía trabajar en el jardín conmigo. Sonreí, serví, me mordí la lengua. Entonces lo vi, el pastel. 5 pisos, blanco y lavanda, igual al que había horneado para el 80º cumpleaños de mi madre. Solo que esta vez no me permitieron acercarme. Kyle me pidió que encendiera las bengalas. Fue entonces cuando la idea surgió, como si siempre hubiera estado esperando. La llevaría dentro. Pero primero necesitaba la carta. Guardé la carta doblada en el bolsillo, cerca de la cadera. No se arrugó al moverme, lo cual agradecí. No quería que los demás oyeran nada inusual, ni sonidos, ni preguntas, ni indicios de que la mujer que recogía los platos solía ser la razón por la que tenían cumpleaños memorables. El hijo de Mildred me dio una carpeta con notas de preparación final, y yo me encargué de marcarlas. El personal no me cuestionó. Lucía perfecta. Pelo arreglado, zapatos cómodos, mangas arremangadas hasta los codos. Te sorprendería lo invisible que se vuelve una mujer de mi edad una vez que se pone el uniforme y evita el contacto visual. En la cámara frigorífica me tomé un momento para respirar. El frío me apretaba la cara, intenso y refrescante. Me dejé sentir. Me imaginé a Daniel allí conmigo, con los brazos cruzados, con ese brillo divertido en los ojos. ¿De verdad lo estás haciéndolo? Casi podía oírlo. Y por primera vez en años le respondí en voz alta. ¿De verdad que sí? Empezaron a llegar invitados. Los observaba desde detrás del carrito de café, acomodando las tazas mientras escuchaba su charla informal. Vecinos, viejos amigos de la iglesia, primos lejanos que no me visitaban desde mi derrame cerebral. Todos reían, relajados, celebrando. Una fiesta organizada por personas demasiado cansadas para quererme, mientras aún estaba de pie, pero que de repente se llenaron de energía con el acto de recordarme. Me acordé del funeral de Daniel. Cómo aparecieron entonces también, con guisos y abrazos suaves, diciendo cosas como: «Era un hombre tan fuerte». Pero ninguno se quedó mucho tiempo. Ninguno se ofreció a ayudarme a sobrellevar el dolor después. Simplemente asintieron, con cara de tristeza, y me dejaron sola regando su jardín. El pasillo cerca del salón de eventos tenía una acústica perfecta. Cada palabra descuidada rebotaba. Ahí estaba yo cuando Diane empezó a susurrarle a Melanie cerca de la mesa de regalos.
Creo que deberíamos vaciar la casa de mamá pronto. Preventivamente. No quiero lidiar con toda esa basura si pasa algo. Melanie resopló. ¿Te refieres a cuando pase? Diane no lo negó. Al menos no nos discutirá. La mitad del tiempo ni siquiera sabe qué día es. Se rieron, en voz baja. Lo suficientemente suave como para creer que estaban a salvo. Me di la vuelta antes de oír más. No porque no lo soportara, sino porque ya sabía lo que vendría después. Se repartirían los platos, la plata, las joyas bonitas. Presentarían su comodidad como un simple cuidado. Y de alguna manera, seguirían esperando gratitud. De vuelta en la cocina, encontré a Emma. Había entrado buscando agua. Sus ojos recorrieron los rostros y se detuvieron en los míos. «Me suenas», dijo ladeando la cabeza. Me dio un vuelco el corazón. Sonreí. «Conozco gente». Asintió lentamente, entrecerrando los ojos. «Me recuerdas a alguien que conocí». Luego cogió un vaso de papel y desapareció antes de que pudiera decir nada más. Esa chica era diferente. Siempre lo fue. La única que enviaba cartas de verdad cuando estaba en rehabilitación. La única que aún firmaba tarjetas a mano. Daniel la adoraba. «Alma vieja», la llamó una vez, después de que ella pasara una tarde preguntándole por su colección de monedas, en lugar de ver la tele. Tenía 8 años entonces. Revisé el temporizador del horno y aproveché el silencio para salir. El callejón olía a romero y diésel. Por fin desdoblé la carta, con las manos firmes. La letra de Daniel seguía firme, sin temblores, ni siquiera al final. «Mira, si estás leyendo esto, significa que te han mostrado en quiénes se han convertido, o quizás en quiénes siempre fueron. No dejes que cuenten tu historia por ti. La cuenta está a tu nombre. 1 millón. Úsala para alguien que te vea». Lo volví a doblar y lo guardé. No para ellos. Ya no. Ya no. Ya lo había decidido, pero aún tenía que oírlo todo. Ver cada rostro decir la parte silenciosa en voz alta. Hay una especie de paz en la confirmación, aunque duela. De vuelta adentro, Kyle pidió que prepararan la comida. Me ajusté el delantal y comencé a emplatar las brochetas caprese, una tras otra, en filas ordenadas. Todo en orden, como solía mantener mi vida. Pero el orden también puede ser una trampa. La pulcritud confundida con el acuerdo. El silencio confundido con el consentimiento. Melanie le pidió al DJ que bajara la música para que Diane pudiera brindar. Me asomé a la puerta para oír. Mi madre siempre creyó en ayudar a los demás, incluso cuando no podía ayudarse a sí misma. Casi me río. Esa mujer no me había llamado en 3 meses. Estoy agradecido de que pudiéramos honrarla mientras aún está aquí, físicamente al menos. Se oyeron algunas risas educadas. Pero, en realidad, todos sabemos que no querría tanto alboroto. Y, siendo sinceros, mañana no recordaría nada. Regresé a la cocina con la mandíbula apretada. Fue entonces cuando Mildred apareció detrás de mí con la caja del pastel. «¿Todavía quieres hacerlo?», Drenia preguntó con dulzura. Asentí. Quiero que recuerden el momento antes de que todo cambiara. El comedor bullía con el tintineo de las copas y las risas placenteras. Guirnaldas de luces colgaban de las vigas del techo. Mis favoritas, noté distraídamente. Diane debía recordar las de las fiestas en el jardín que solía organizar. Observé desde el pasillo, detrás del buffet, de pie justo detrás de la puerta corredera. Todos parecían contentos, alegres, relajados. Fue extraño ver tu vida celebrada sin ti en ella. Observé la sala como si fuera un extraño en una reunión familiar ajena. Rostros familiares se mezclaban con conocidos que no había visto en años. La señora Caldwell, del otro lado de la calle. El pastor Dean y su esposa. Incluso Beverly, de mi antiguo club de lectura, la que una vez llamó a Daniel.
Un santo por casarse con una mujer con opiniones. Había fotos enmarcadas en la mesa de recuerdos. Reconocí la mayoría. El día de mi boda. Nuestra primera casa. Daniel de uniforme con el bebé John. Pero algo no cuadraba. No había fotos recientes. No había canas. No había arrugas. Solo mi yo más joven, pulida y conservada como un personaje de otra historia. No me celebraban a mí. Celebraban una versión de mí que ya no necesitaba cuidados. Me dirigí a las bandejas de postres y comencé a preparar macarons mientras escuchaba a 2 invitados charlar junto al ponche. «Es tan bonito que le hayan hecho esto», dijo una mujer. «Debe sentirse muy querida». La otra respondió: «He oído que no se encuentra bien. Quizás sea su forma de despedirse». Ambas asintieron solemnemente, sin darse cuenta de que estaba lo suficientemente cerca como para oler la lavanda de sus bufandas. Desde mi perspectiva, pude ver a Emma de nuevo. Estaba sentada sola en la mesa de la esquina, jugueteando con una pulsera de dijes. Sin teléfono, sin bebida, solo observando. Recordé la última vez que me visitó, 3 meses después del derrame cerebral. Trajo galletas y un cuaderno de dibujo. Se sentóse a la mesa de la cocina y me preguntó sobre mi infancia. Dibujó mis manos mientras le contaba cómo Daniel me había propuesto matrimonio en un lago helado. Dijo que le gustaba cómo se me curvaban los dedos cuando recordaba algo dulce. Y luego dijo algo que nunca olvidé. La gente olvida que las ancianas tuvieron comienzos. Me pregunté si recordaba haberlo dicho. Tenía 17 años entonces. Desde el otro lado de la sala, Melanie se rió a carcajadas. Tocó el brazo de su nuevo esposo como si estuviera cantando la felicidad para los invitados. Me pregunté si él sabía que se había llevado el viejo reloj de Daniel sin preguntar. Probablemente le dijo que era una reliquia familiar. En cierto modo, lo era. John rondaba cerca de la barra, mirando su móvil cada pocos minutos. Siempre odió estas cosas. Decía que sentir demasiado le daba urticaria. Una vez, cuando Emma era pequeña, le dijo que las emociones eran como tormentas de nieve. Había que esperar a que se calmaran. Recordé su expresión. Solo había preguntado por qué había muerto su perro. Kyle apareció a mi lado con el carrito de pasteles. «¿Está lista, señora?» «¿Lo?» Drenia preguntó. «Más que nunca», respondí. Bajó las luces y el DJ bajó la música. Un silencio invadió la sala. Alguien brindó. Alguien susurró. «Aquí viene». Empujé el carrito lentamente con ambas manos firmes en el asa. 5 pisos de crema de mantequilla y rosas de azúcar. Mi propio reflejo se reflejaba en el espejo de la bandeja debajo. Al principio no me reconocieron. Ni cuando entré. Ni siquiera cuando rodé el pastel hasta el centro de la sala. Solo notaron que algo andaba mal cuando me incorporé. Me hice a un lado y me quité el delantal. La copa de vino de Melanie se congeló en el aire. John abrió la boca y luego la cerró. Diane parpadeó 2 veces, como una pesadilla que no podía disipar. «Sorpresa», dije en voz baja. La habitación quedó en un silencio absoluto. Alguien tosió. Alguien más susurró mi nombre como si fuera una oración o una amenaza. Vi el rostro de Emma contraerse. En parte asombrado, en parte algo más. Alivio, tal vez. Reconocimiento. Miré a mi alrededor, dejando que el silencio se extendiera, dejando que pesara sobre cada par de hombros que alguna vez se encogieron de hombros ante mis llamadas. «Vine a servir, como siempre», dije finalmente. Pero luego me di cuenta de que ya había hecho bastante. No levanté la voz. No hacía falta. Nadie se movió. Se oía el suave burbujeo del champán en las copas. Las bengalas del pastel ya se habían apagado.
Una columna de humo flotaba lateralmente en el aire quieto. No era rabia lo que vi en sus rostros, sino algo más discreto. Vergüenza. Esa peculiar incomodidad cuando alguien a quien has borrado vuelve a la habitación con su propio nombre. No debería haber estado aquí, dije. Al menos no viva, no alerta, no útil. Se quedaron boquiabiertos, pero sobre todo me miraron fijamente. No lloraba, no gritaba, y eso, creo, los asustó aún más. Diane dio un paso adelante con la voz entrecortada. «Mamá, no queríamos decir... Esto no fue...» «No creías que me enteraría». La interrumpí sin apartar la vista de ella. «Y cuando lo supe, asumiste que me quedaría callado». Abrió la boca de nuevo y luego la cerró. Me volví hacia la habitación. «No estoy aquí para arruinarles la noche», dije con las manos juntas con calma. «Estoy aquí porque quería escuchar cómo hablan mis hijos cuando creen que no los escucho». Un murmullo entre la multitud. Un movimiento incómodo. Nadie hizo contacto visual. Algunos fueron amables, dije. Algunos recordaron mi nombre. Algunos... Miré a Emma. Aún me ven. Esa chica no apartó la mirada. «Trabajé en esta habitación todo el día», continué. «Enrollé tus servilletas, preparé tus tablas de quesos, encendí tus velas y escuché las risas, la planificación, los chistes sobre la pérdida de memoria, la charla sobre cómo dividir una vida por la que no has preguntado en años». John miró al suelo. Melanie se interesó de repente en su pulsera. Me aparté del pastel, dejando que la luz del techo iluminara sus flores de azúcar. 80 años. Ese es el tiempo que llevo viva. Ese es el tiempo que llevo apareciendo. En cumpleaños, en cirugías, en cada crisis que necesitaban que solucionara. Y este fue el año en que decidieron que no importaba lo suficiente como para invitarme a la mía. Alguien cerca de la puerta empezó a aplaudir, pero luego se detuvo, inseguro. No necesitaba aplausos. «No estoy enfadada», dije finalmente. «Lo tengo claro». Fue cosquilleos entonces cuando metí la mano en mi bolsillo y saqué la carta. Lo sostuve entre mis dedos como algo sagrado, pero no frágil. El sobre estaba amarillento por los bordes. La letra de Daniel estaba descolorida, pero era legible. «Esto lo escribió el único hombre que me vio plenamente», dije. «Mi esposo, tu padre. El hombre que sabía que un día estaría sola en una habitación llena de gente que sonreía con los dientes y no con el corazón». Lo desdoblé lentamente. Leí cada línea con voz firme. «Mira, si estás leyendo esto, significa que te ha mostrado en quiénes se han convertido. O quizás en quienes siempre fueron. No dejes que cuenten tu historia por ti. La cuenta está aquí a tu nombre. 1 millón. Úsala para alguien que te vea». Ahora todos me estaban mirando. $1 millón. Las palabras se me quedaron grabadas. Los dejé darse cuenta de lo que habían perdido. Me volví hacia Emma. «Tú», dije con dulzura. «¿Todavía me ves? Me ves entero. Arrugas, recetas, dolor silencioso. Haces preguntas que a nadie más se le ocurren. Escuchas». Parecía aturdida. «Abuela, yo no...» «Lo sé, cariño. Eso es lo que lo hace real. No intentaste ganarte nada. Simplemente apareciste». Un silencio floreció a nuestro alrededor, denso y doloroso. Entonces, desde un lado de la habitación, la voz de Melanie se oyó, amarga, inexpresiva. «¿Así que ya está? ¿Le estás dando todo?» «No», dije. «Le estoy dando algo. Le estoy dando lo que tu padre quería que heredara a alguien que lo recordara como hombre, no solo como una herencia». Diane retrocedió, negando con la cabeza. «Esto es manipulador». Casi me río. «Organizaste una fiesta para celebrar mi muerte lenta. Yo planeé un momento para recordarte que sigo aquí. ¿Quién de nosotros está jugando?» Nadie tenía una respuesta para eso.
Me giré hacia el pastel. Levanté el cuchillo. Corté un triángulo perfecto y se lo di a Kyle, que seguía paralizado cerca de la caja de resonancia. «¡Que coman!», dije en voz baja. Vinieron a ver un espectáculo. Me alejé, sin prisas ni dramatismo, con calma. Emma me siguió un momento después y me alcanzó en la cocina. «No quería nada de eso», susurró. No sabía qué decir ahí dentro. Le puse una mano en el hombro. «No tienes que decir nada. Ya lo hiciste hace meses, con galletas y tu cuaderno de dibujo». Se le llenaron los ojos de lágrimas. La dejé llorar. No de tristeza, sino de alivio. Detrás de nosotros, la fiesta intentó volver a la normalidad. Pero no se puede ignorar la verdad una vez que se sirve junto al pastel. Salí un momento después del enfrentamiento. El aire nocturno se sentía más denso de lo que recordaba, cálido con el aroma de rosas de los parterres que bordeaban el patio. Me quedé bajo el toldo, con las manos apoyadas en la barandilla de madera, dejando que el frescor del abrecartas de metal persistiera en mi palma. Dentro, la fiesta avanzaba con dificultad. El DJ intentó animar el ambiente con una melodía instrumental lenta. Algunos intentaron charlar un poco, pero el hechizo se había roto. Las velas de los centros de mesa parpadeaban como si supieran que el espectáculo había terminado. Nunca quise espectáculo. Quería claridad. Kyle apareció en la puerta junto a mí, cambiando de un pie a otro. «¿Quieres que te los corte todos ahora?», Drenia preguntó, medio en broma. Sonreí. «No ver que se coman el pastel. Eso fue lo único que no arruinaron». Dudó un momento y luego añadió: «Eso fue lo más fuerte que he visto hacer jamás». «No», dije. «Lo más fuerte que he hecho en mi vida fue no decir nada durante tanto tiempo. Esto fue solo una corrección». Regresé con Emma Seth a mi lado. Se quedó cerca, rozando el mío con su hombro, como si no estuviera segura de que pudiera mantenerme en pie. Casi me reí. De hecho, me sentí más ligera que en años. La gente nos vio regresar, con la mirada baja, algunos con disculpas, otros sin expresión. Diane le susurró algo a su esposo, quien se cruzó de brazos y apartó la mirada. El esposo de Melanie le sonrió débilmente a Emma, como si intentara separarse del silencio de su esposa. John no me miró. Nunca lo hacía en momentos importantes. Emma y yo tomamos 2 rebanadas de pastel y nos sentamos en el rincón más alejado de la habitación. Ella picó la suya con un tenedor, en silencio, pensativa. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre de nuevo. Esta vez, un segundo. «Esto», dije, colocándoselo delante, «es la información de la cuenta. No es solo dinero, Emma. Es un permiso. Para una vida diferente». Ella se quedó mirando. «Abuela, no puedo». «Sí», dije con dulzura. «Puedes, y lo harás». Ella negó con la cabeza, conteniendo la respiración. «No merezco». «Sí, porque me miraste como si aún fuera una persona completa, cuando nadie más lo hizo. Porque me preguntaste sobre mi primer desamor. Porque apareciste sin necesitar nada». Ella estaba llorando otra vez. La dejé. «No tienes que gastarlo en nada hoy», dije. «Déjalo reposar. Deja que crezca. Deja que se convierta en una puerta que puedas abrir cuando estés listo». Sostuvo el sobre como si fuera See You Arder. «¿Y si me odian por esto?». «Ya te tenían resentimiento», dije en voz baja. «Pero no te corresponde a ti cargar con ese peso». Revisé la sala de nuevo. Los huéspedes mayores se habían marchado temprano, aludiendo al viaje. Algunos primos permanecían rígidos, sin saber cómo reaccionar. Melanie y Diane estaban enfrascadas en una conversación, mirándome fijamente cada pocos segundos, como si fuera contagiosa. John había desaparecido. Ya casi había terminado. Emma y yo nos levantamos para irnos. Nadie nos detuvo.
Eso, en sí mismo, decía suficiente. Mientras caminábamos hacia la puerta, una joven camarera, de unos 20 años, tranquila y de mirada dulce, me tocó el codo. «Señora», dijo, «no sé qué pasó ahí dentro exactamente, pero nunca he visto a nadie salir de una habitación tan lleno de energía como al entrar». Sonreí. Me llevó 80 años, pero por fin lo conseguí. Afuera, la noche había refrescado. Emma me ayudó a subir al asiento del copiloto de su pequeño y abollado coche. Se detuvo al volante antes de arrancar el motor. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Creo», dije, «que voy a organizar mi propia fiesta de cumpleaños. Una a la Tatseposestetino. Que me inviten». Ella se rió, el primer sonido real que pronunció en toda la velada. «¿Crees que vendrá alguien más?» «No estoy seguro», dije. «Pero los que importan sí lo estarán». Viajamos en silencio un rato. Solo se oía el zumbido de los neumáticos y el suave zumbido de las luces del Porsche al pasar. Sostuve la caja de pastel vacía en mi regazo y pensé en Daniel. Él habría estado orgulloso de mí. Ni por el discurso, ni por el giro de la herencia. Él habría estado orgulloso porque dejé de esperar a que recordaran quién era y en lugar de eso, les recordé. Esa noche guardé el sobre en un cajón, el segundo, justo debajo de las servilletas y las tarjetas de recetas de mi abuela. Emma insistió en quedarse a dormir. Dijo que no quería dejarme sola, aunque yo no me sentía sola en absoluto. La casa se sentía cálida por primera vez en meses. No por el termostato, porque la voz de alguien volvió a llenar la cocina, porque había una segunda taza junto a la mía en la encimera. No hablamos mucho esa noche. Ella preparó té. Yo doblé toallas. Un ritmo tranquilo se transmitía entre nosotros, como música que ambos conocíamos pero que nunca habíamos tocado juntos. Me acosté con las manos firmes y el corazón tranquilo. Daniel me dijo una vez, «No necesitas que todos te entiendan, solo una persona que se niegue a olvidar». Y eso era lo que tenía ahora. A la mañana siguiente llegó una carta, sin remitente, pero con una caligrafía inconfundible. «John». Lo abrí en la mesa de la cocina, despacio, con cuidado, como si fuera a desenrollarse. «Mamá, no tengo las palabras adecuadas. Ni siquiera sé por dónde empezar. Anoche no estaba lista para verme a través de tus ojos, pero creo que lo necesitaba. No me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado hasta que nos obligaste a mirar. No merezco perdón, ni lo pido. Solo espero que algún día me dejes intentar mejorar. John». Me quedé quieto un rato, sosteniendo la carta como si fuera una pregunta. Emma llegó a media mañana, con el pelo recogido en un moño despeinado y sin un calcetín. «¿Estás bien?» «Component placement», preguntó, cogiendo un plátano. «Tu tío me escribió», dije. Parpadeó. «¿Bueno o malo?» «Todavía no estoy seguro», dije. «Pero es un comienzo». Pasamos la tarde en el porche trasero. Emma dibujaba mientras yo organizaba mis paquetes de semillas. Le conté de aquella vez que Daniel intentó construirme un invernadero y rompió 3 ventanas antes de darse por vencido y pedir uno en Sears. Ella se rió hasta que el té se derramó sobre su cuaderno de dibujo. Era el tipo de día con el que solía soñar en silencio. Una alegría sencilla y fácil. Una que no se ruega. Una que llega porque alguien decide quedarse. Más tarde esa noche, Emma me preguntó si alguna vez había considerado mudarme. Hice una pausa. No lo había hecho. Pero no porque quisiera quedarme aquí para siempre. Simplemente no me había permitido imaginar otra cosa. «Ya tienes suficiente», dijo con cuidado, «para ir a cualquier parte». «Sí», respondí, «pero no voy a ningún sitio. Estoy construyendo algo».
Ella levantó la vista de su dibujo. «Voy a montar una pequeña cocina comunitaria», dije. «Alquilaré un espacio. Ofreceré cenas semanales gratuitas a quienes se sientan olvidados. Viudas, veteranos, madres solteras, niños que comen solos». Los ojos de Emma se abrieron de par en par. «¿En serio?» «Yo mismo organicé el catering de mi cumpleaños», dije. «Ahora puedo hacer lo que sea». Ella asintió y luego sonrió. «¿Puedo ayudar?» «Sí, pero no con la cocina». «Bien», rió ella, «porque se me quema el cereal». Los días siguientes transcurrieron lentamente. Emma se quedó una semana más. John llamó. Diane envió flores. Lirios, mis favoritos, aunque no lo recordara. Melanie envió un correo electrónico con un mensaje cuidadosamente escrito que nunca decía «Lo siento», pero decía mucho entre líneas. Ya no estaba amargado. Simplemente terminé. Terminé esperando que volvieran con las personas que recordaba. Terminé de dejar la luz del porche encendida. No azotaba las puertas. Simplemente dejé de abrirles a quienes solo llamaban cuando querían cambiar de lugar los muebles de mi vida. Emma encontró un pequeño espacio de oficina para la cocina. Un bibliotecario jubilado se ofreció a donar estantes. La esposa del pastor trajo 6 cazuelas y una batidora de pie usada. La noticia corrió rápido. El día de la inauguración, Emma imprimió un cartel. «La mesa de Lorraine ven con hambre. Vete visto». Esa tarde, el comedor se llenó. No de familiares, sino de gente que sonreía como si hubiera estado esperando un lugar como este. Gente como yo. Y justo antes del atardecer, alguien golpeó el cristal. John. Él no entró. Simplemente se quedó allí, observando. Caminé hacia la puerta y la abrí lentamente. «No quiero nada», dijo. «Solo quería verlo». Asentí. «Bueno, aquí está». Hizo una pausa. «Es hermoso». No respondí. Solo esperé. Bajó la mirada y luego volvió a mirarme. «¿Puedo ir a ayudar algún día?» «Ya veremos», dije, y lo decía en serio. Luego giré el cartel a cerrado y volví adentro. Cumplí 80 exactamente un mes después de la fiesta, a la que no se suponía que sobreviviría. Esta vez, no hubo pancartas sorpresa ni bandejas preparadas por desconocidos. Ni hijas dirigiendo cámaras, ni hijos fingiendo disfrutar de un pastel que no pidieron. Esta vez lo planeé. El jardín detrás de la mesa de Lorraine acababa de empezar a florecer. Girasoles a lo largo de la cerca, albahaca en macetitas de terracota junto a la puerta. Emma colgó guirnaldas de luces entre los árboles, y uno de nuestros clientes habituales, un pianista de jazz jubilado, se ofreció a tocar música suave de fondo con su teclado. La lista de invitados era corta. A propósito, Emma, por supuesto. Mildred trajo barritas de limón. La esposa del pastor Dean llegó temprano para arreglar las servilletas en forma de cisnes. No invité a nadie que tuviera que sentirse culpable. Llevaba un vestido azul claro, el que Daniel siempre decía que me hacía parecer que tenía la luz del sol en los hombros. No lo había usado desde su funeral. Emma tomó fotos ese día. No eran retratos improvisados, solo miradas furtivas. Yo sosteniendo una taza de té, sonriendo a alguien que decía algo. Yo caminando sola por los senderos del jardín, deteniéndome para tocar cada flor como si fuera una oración. Hubo un momento, justo después del anochecer, en que me encontraba cerca de los parterres y sentí un cambio en mi interior. Nada drástico, nada brusco, simplemente una liberación. Ya no necesitaba demostrar nada. No necesitaba una disculpa envuelta en lirios, ni un brindis tardío, ni un mensaje de voz lloroso que llegó 3 semanas tarde. No necesitaba una reunión familiar para confirmar mi existencia. Tenía este espacio, esta gente, esta tierra, este té y esta chica a mi lado que conocía cada línea de mi rostro
y aún buscaba nuevas con asombro. Después del pastel, de chocolate tal como a mí me gusta, Emma se subió a uno de los bancos y pidió silencio. «Quiero decirle algo», dijo con las mejillas sonrojadas. «A mi abuela». Intenté detenerla con una mirada, pero ella me ignoró con un gesto. «Nunca he conocido a nadie más fuerte que tú», dijo. «No porque seas duro, sino porque eres blando en un mundo que siempre intenta hacer desaparecer a la gente. Y tú te negaste a desaparecer». Me tapé la boca, no para ocultar las lágrimas, solo para contenerlas y oírla terminar. «Me diste más que dinero», dijo. «Me diste un espejo, y cuando me miré en él vi quién quería ser». Siguieron los aplausos, nada descontrolados, nada forzados, solo lo suficientes para sentir el calor en el pecho. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron y se apagaron las luces, Emma y yo nos sentamos bajo una manta en el columpio del porche. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. «¿Crees que algún día cambiarán de opinión?», preguntó. No respondí por un momento. Luego, «Puede ser», dije, «pero no los esperaré». Ella asintió. Las estrellas sobre nosotros parpadeaban como si estuvieran escuchando. En algún lugar del interior, un reloj marcaba el ritmo. Lejano, constante. Sonreí y pensé, que me recuerden como necesiten, porque finalmente me acordé de mí mismo. Si esta historia te recuerda algo que has vivido, espera para escuchar lo que pasó cuando una abuela descubrió que la esposa de su hijo pidió en secreto un préstamo de $500,000 a su nombre. No solo se defendió, sino que sorprendió al gerente del banco. Mira esta historia real a continuación. No la olvidarás.